Ya estamos de vuelta y la siguiente agrupación este año tiene un aniversario muy especial porque está cumpliendo 25 años de trayectoria musical. Es la agrupación Guayanay, que significa golondrina y además es el nombre de una de las comunidades más antiguas del Perú y queda ubicada en el departamento de Huancavelica. Estoy aquí con el director, fundador de Guayanay, César. Bienvenido, qué gusto tenerte nuevamente aquí, pero conversando y además se viene un evento muy especial. Son 25 años viajando por el mundo y difundiendo nuestra música. Así es, Damaris, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, contento de estar aquí nuevamente en Mixquitaqui, por supuesto. Sí, cumplimos 25 años, imagínate, de trabajar por la cultura de nuestro país. ¿Cuántas vivencias debes haber recogido por cada ciudad, por cada país en el que me imagino habrán habido encuentros de culturas y donde Guayanay ha mostrado la cultura peruana? Sí, hemos tenido muy lindas experiencias, 25 años, imagínate, hacer una lista sería un poquito larga. En todo caso, sí, bueno, hemos hecho halago de nuestros instrumentos peruanos, como son las zampoñas, las quenas, ¿no? Y nuestra música, el cantar andino peruano. César, ¿tú te imaginaste cuando empezaste, me imagino, este sueño de hacer música, te imaginaste que Guayanay iba a llegar a tener 25 años de trayectoria y que tú ibas a dedicarte a la música, tú como ser humano, entregarte a la música? La verdad es que no, porque Guayanay nace éramos bastante jóvenes, todavía en el colegio, en Mariano Melgar, ¿no? Y ahí también nació justo el grupo Yaguar, grandes amigos y cultores de nuestra música. Pero sin embargo el mismo hecho de la vida, del trabajo, y seguir difundiendo nos dio mucho aliento para seguir trabajando. Y pasaron los años, sin pensar, empezamos a hacer proyectos, empezamos a grabar, a hacer videos y hacer bueno, giras. Sí, y las giras empezaron a salir, entonces dijimos, bueno, está lindo, ¿no? No porque viajemos, no porque ganemos algo de dinero, no, sino por lo que hacíamos cultura por nuestro país, ¿no? Yo estoy acá, tengo en mis manos este nuevo disco, que es el nuevo disco de Guayanay, y me gustó mucho. Miren, aquí está la portada. ¿Quién hizo el arte del diseño? Uno de los integrantes, Luis Morocho, quien es egresado de la Escuela de Bellas Artes. Qué lindo. Hizo el trabajo. Y todo es un concepto, no solamente el concepto de la carátula, sino también la música, el mensaje que damos con nuestra música. Este disco, ¿cuánto tiempo les ha tomado prepararlo? Wow. Parece mentira, son 5 años. Imagínate. 5 años. Es que el sueño de todo artista es grabar un disco y no se imaginan todo lo que requiere grabar un disco, cuántas horas de trabajo, y además el músico nunca deja de corregir. Entonces tú escuchas y dices, uy, no, le tengo que subir un poquito esto. Yo la verdad es que me imagino que a ustedes también les pasa, escuchas el disco y te das cuenta que puedes arreglar un poquito más. Ahora vemos muchas cosas, pero una vez dijimos, una fecha ya dijimos, bueno, escuchamos lo último y dijimos, ahí no movemos nada, no movemos, porque si no iban a tener que pasar otros 5 años más, ¿no? Qué linda presentación, me ha gustado mucho la presentación del disco, César. Yo quisiera recalcar que en la agrupación tenemos también a la familia, que es importante, poder hacer fuerza familiar y hacer que la agrupación trascienda y siga cada año y año renovándose. Y creo que los jóvenes que vienen y se integran dan eso. Está tu hijo, está Omarcito también, que es parte de la familia. Primo hermano, en fin, sí, tienes mucha razón. Aparte de eso también, o sea, yo creo que la familia es importante, como tú dices. Bueno, nosotros nacemos de una cantera muy linda, que son las hermanitas Sánchez, una de ellas mi madre, que nos dieron el empuje para poder trabajar, ¿no? Para poder avanzar en el arte popular. Qué bonito, César. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que de pronto demos un concierto especial por los 25 años de trayectoria de Guayanay. Y si es así, nosotros estaremos con los brazos abiertos para recibirlos acá e invitar a toda la gente a que festeje estos 25 años de trayectoria y también presentando pues el nuevo disco. Claro, como que debe ser. Sí, estamos en el proyecto en el mes de noviembre, a fin de noviembre. Vamos a hacer una presentación de gala, ¿no? Sobre por los 25 años de Guayanay.
Pero antes también el 19 de agosto estamos haciendo un evento, Guayanay, por supuesto, ¿no? Guayanay está haciendo un evento por el Día del Mundo, por el Día de la Tierra, ¿no? Y bueno, hacemos actividades porque creemos en esta tierra, hay que trabajar por nuestra casa también, ¿no? Muy bien, César, muchas gracias por estar con nosotros. Ya los chicos están listos en el escenario. ¿Qué te parece si nos vamos? Claro, y presentamos este musical, Cállate Ya. Guayanay, aquí en Miskitaki. Cállate ya, no hables más, no vale la pena seguir discutiendo. Cállate ya, no hables más, no vale la pena seguir discutiendo. Ya nos convencimos, no nos comprendemos, nos equivocamos, no culpes a nadie. Ya nos convencimos, no nos comprendemos, nos equivocamos, no culpes a nadie. Yo ya me voy lejos de ti, porque es imposible seguir a tu lado. Yo ya me voy lejos de ti, porque es imposible seguir a tu lado. Y está decidido, tú muy bien lo sabes, estamos de acuerdo para separarnos. Y está decidido, tú muy bien lo sabes, estamos de acuerdo para separarnos. Para los dos terminar esta triste agonía, porque seguir ya no es posible, sin condiciones no vale la pena. Será mejor quizá para los dos terminar esta triste agonía, porque seguir ya no es posible, sin condiciones no vale la pena. Será mejor, quizá para los dos, terminar esta triste agonía, porque seguir ya no es posible, sin condiciones no vale la pena. Será mejor, quizá para los dos, terminar esta triste agonía, porque seguir ya no es posible, sin condiciones no vale la pena. Sin condiciones no vale la pena, sin condiciones no vale la pena. Escuchamos a Guayanay, una agrupación emblemática y representativa de Huancavelica, y vamos a disfrutar de una canción más. Quiero volver a ritmo de Tinku, Guayanay, aquí en Miskitaki.